más riesgo hay de que se deteriore aún más el inmueble. Entonces, en todos esos casos, por ese peligro de que la demora en la resolución judicial suponga un mayor daño o riesgo para la propiedad o para el propietario, en ese caso sí que procede solicitar la medida cautelar. Sin embargo, por el otro lado, también hay que tener en cuenta el principio de proporcionalidad y en un caso en el que, por ejemplo, sea un inmueble que lleva 5 años deshabitado, que el propietario en ningún momento ha hecho alusión a darle un uso, a reformarlo para poder venderlo o alquilarlo, ni nada parecido, y en ese momento, tras 5 años, por poner un ejemplo, se le meten unos ocupas y estos ocupas obviamente respetan el inmueble y no lo dañan físicamente, porque si no ya estaríamos en el caso que hemos comentado, esa ocupación no le está causando ningún daño directo al propietario, más allá de que al propietario le pueda molestar que otras personas estén haciendo uso y disfrute de su propiedad. En ese caso, como no hay un riesgo evidente de que aunque la sentencia vaya a tardar 1 o 2 años en llegar, eso le vaya a suponer un mayor perjuicio al propietario porque no estaba haciendo ni pensaba hacer uso de esa propiedad, en ese caso es cuando prima pues ese principio de proporcionalidad, ¿no? No te urge el tomar esas medidas cautelares porque sencillamente pues el propietario pues no le causa ningún mal que haya otras personas que estén ocupando una propiedad suya que están respetando. Por eso ahí, en esos casos, y es lo que suele pasar, por ejemplo, con los pisos de bancos, entonces pues bueno, hay que ver un poco en qué situaciones sí que son verdaderamente necesarias las medidas cautelares, que es en allanamiento de morada siempre, y en usurpación de inmueble, pues cuando haya una verdadera y manifiesta intención de uso de ese inmueble por parte del propietario. En las demás situaciones no son necesarias las medidas cautelares. Y por eso, muchas veces, sobre todo con casas de bancos, es cuando se les da esa fama a los ocupas de que cuesta mucho echarlos de casa. Básicamente es porque primero hay que valorar si hay pruebas suficientes para tomar unas medidas cautelares antes del juicio y, aun habiendo esas pruebas suficientes, hay que valorar si realmente son necesarias esas medidas cautelares antes del juicio. Tercera, en el delito de allanamiento de morada se solicitará la medida cautelar siempre que existan indicios sólidos de su comisión, con excepción de aquellos casos en los que se constate que la ilícita posesión del inmueble se ha venido desarrollando con la tolerancia del legítimo morador, extremo que revelará la inexistencia del periculum in mora. Pues básicamente está muy claro. He dicho en el allanamiento de morada siempre que no concurra esta condición. Es decir, si hay un allanamiento de morada y se demuestra que el legítimo morador era conocedor de que se le han metido en casa y ha estado un tiempo que no lo ha reclamado, ahí se demuestra que mucha prisa no le corría a ese legítimo morador. Por tanto, en esa situación en el que se ha visto que ya no existe ese periculum in mora, pues no se toman las medidas cautelares por eso, porque el propio morador, el propio legítimo morador, ha demostrado que no le urge esa sentencia judicial. Eso viene relacionado un poco con esa leyenda urbana de las 48 horas. Obviamente, cuanto antes denuncies el allanamiento de morada, más fácil es que se tomen las medidas cautelares. Pero no por denunciarlo pasadas las primeras 48 horas, necesariamente pierdes tu derecho a las medidas cautelares.
Por poner un ejemplo, yo puedo irme 3 semanas a Nueva Zelanda y a la vuelta encontrarme con que ocuparon mi casa hace 2 semanas y media. Allí habrían pasado más de 48 horas. Pero si yo voy, por un lado tengo el certificado de empadronamiento, por otro lado los billetes de avión. Yo me fui tal día y he vuelto hoy y me he encontrado en la situación hoy. Yo ahí estoy demostrando que no es que haya consentido el que se hayan pegado 2 semanas y media en mi casa, sino que yo ahí estoy demostrando que tan pronto me he enterado, lo he denunciado. Por eso se aconseja el tema de las empresas de seguridad que lo graban en el momento en el que ocurre, o el tener una cámara instalada en casa, una cámara IP que pueda registrar en el momento y además avisarte si en ese momento, por ejemplo, es especialmente útil en las viviendas vacacionales. Tú lo ves desde tu casa donde vives habitualmente, que han entrado en tu segunda vivienda, inmediatamente lo denuncias y los tienen que echar porque los han pillado infraganti cometiendo el delito. De ahí lo que se dice de las 48 horas, pero no es que sean 48 horas que si se pasa ese plazo ya no, sino que es un plazo recomendado para que sea más fácil demostrar lo que hay que demostrar. Cuarta, en el delito leve de usurpación pacífica de bienes inmuebles del artículo 245.2 del Código Penal, los señores fiscales solicitarán la referida medida cautelar cuando el sujeto pasivo de la infracción sea una persona física, una persona jurídica de naturaleza pública o una entidad sin ánimo de lucro de utilidad pública, siempre que se constate la concreta usurpación, además de lesionar el ius possidendi de la víctima, derecho a poseer que se ostenta sobre un bien que, no obstante, es poseído materialmente por otro, pudiera producir una grave quiebra del ius possessionis, que es la tenencia material y concreta sobre el bien. En aquellos supuestos en los que el inmueble no parezca gozar de un uso o una expectativa de uso actuales, singularmente en el caso de viviendas deshabitadas y que, a modo de ejemplo, no se encuentren en proceso de comercialización o reforma a fin de permitir su futuro uso, deberá atenderse a la concurrencia de otras circunstancias que aconsejen la adopción de la medida cautelar. Pues lo que os acabo de comentar. En el caso de la usurpación, si no se ha demostrado que se le pretendía dar un uso a ese inmueble y no se ha usado en los últimos 2 años, que es un poco el periodo que establece la jurisprudencia y una próxima ley que creo que está en proceso, que es lo que define cuándo una vivienda se puede considerar deshabitada, esos 2 años, pues si en 2 años no se ha utilizado y no ha habido nada que dé a pensar que se le pretendía dar un próximo uso, en ese caso, si tú quieres solicitar las medidas cautelares, debes recurrir a otros argumentos porque esos no te van a valer, porque no estás demostrando con eso que necesites que se establezcan las medidas cautelares para que desalojen tu propiedad. Asimismo, instarán la adopción de la referida medida cautelar cuando la víctima resulte ser una persona jurídica de naturaleza privada, siempre que, atendidas las concretas circunstancias concurrentes, se constate la existencia de un efectivo riesgo de quebranto, relevante para los bienes jurídicos de la misma, extremo que habrá de valorarse en los anteriores términos en aquellos casos en los que el inmueble no parezca gozar de un uso o de una expectativa de uso actuales. Pues básicamente lo mismo de antes. Si no se le ha dado un uso, no se ve que se le pretendiese dar un uso futuro y no hay riesgo de daños físicos a la propiedad, aunque sea una persona privada la víctima, tiene que demostrar otros argumentos para solicitar la medida cautelar. En todos los supuestos aludidos, al tiempo de valorar la solicitud de la medida cautelar, se tendrá en consideración no solo a las víctimas o perjudicados por el delito, sino también a los vecinos y colindantes a los que el delito puede suponer un perjuicio directo en el pleno disfrute de sus derechos.
Es decir, que aunque las víctimas en cuestión no tengan argumentos por sí solas de solicitar las medidas cautelares, si los ocupas cometen perjuicios, tema de olores, tema de ruidos o cualquier otra cosa que se os ocurra que afecte directa y negativamente a los vecinos que están en torno a ese inmueble, en ese caso también se podrán solicitar las medidas cautelares por el bien de los vecinos que colateralmente sufren esos daños. Pero eso, en el caso que vamos a ver, no hay ninguna muestra de que eso pudiese estar ocurriendo, más allá de que hubiese algunas personas a las que pudiese molestarles el hecho de que hubiese unas personas viviendo en un inmueble que no les pertenecía. No hay constancia de otros perjuicios, en el caso que veréis, de que esos ocupas causasen ningún daño más a los vecinos. Quinta conclusión. Cuando los señores fiscales solicitan el desalojo y se observa una situación de especial vulnerabilidad en las personas que ocupen el inmueble, personas en situación de claro desamparo, menores, personas con discapacidad, etc., tendrán en cuenta esta circunstancia e interesarán simultáneamente que los hechos se pongan en conocimiento de los servicios sociales, a fin de que adopten, con carácter necesariamente previo al desalojo, las medidas oportunas para su protección, proveyendo, en su caso, las soluciones residenciales que procedan. Es decir, que aun cuando se tomen las medidas cautelares, también se debe velar porque las personas que sean desocupadas tengan un sitio al que ir, porque todos tenemos derecho a una vivienda digna. Todos. Y por eso hay que tratar de casar y respetar el derecho de ambas partes, tanto el de los ocupas como el de los propietarios que han sido víctimas de usurpación o de allanamiento de morada. En ese caso, la ley debe tratar de velar por los intereses de ambas partes. Si por esta causa, por el tema de desalojo de menores o personas con discapacidades o en riesgo de exclusión social, se retrasa alguna desocupación, ahí ya entonces habría que reclamar también responsabilidades a lo que son los servicios sociales y ahí sí que se puede reclamar, pero no a la justicia en sí, sino a quienes deben garantizar que pueda ejecutarse la justicia. Seguimos con la sexta conclusión. Los señores fiscales solicitarán la medida cautelar de desalojo en los siguientes momentos procesales. Tras conocer el contenido del atestado policial con entrada en el juzgado de guardia, si el mismo facilita la información suficiente a los fines de valorar la concurrencia de los requisitos a que se refiere el apartado 3.3 de esta instrucción. En otro caso, interesarán a la mayor brevedad la práctica de las diligencias que consideren imprescindibles para determinar la entidad de la conducta y la pertinencia de formular ulteriormente la referida solicitud. Por eso es tan importante que cuando alguien va a denunciar una ocupación, presente todas las pruebas y toda la información que pueda presentar para que cuando le llegue al fiscal, éste la tenga toda y pueda inmediatamente solicitar la medida cautelar de desalojo. Si no, si eso no se hace bien y si no se solicita el tomar la medida cautelar, porque tú puedes denunciar algo, pero no decir que quieres recuperar tu inmueble con la máxima brevedad posible, pues si no lo solicitas no lo van a hacer por ti, o por lo menos no de primera instancia lo van a hacer por ti. Por eso es tan importante que cuando se presenta una denuncia, sea en la Guardia Civil, en la policía o en el juzgado, se aporte la mayor cantidad de información posible que te vaya a dar la razón en tus argumentos, porque si se toma la medida cautelar se tiene que tomar con la máxima garantía de que no es necesario esperar a juicio, porque si hay dudas hay que esperar a juicio. Durante la tramitación de cualquier procedimiento judicial por delito de allanamiento de morada o usurpación, si